Que el Señor los bendiga, especialmente esa hermosa mujer que está editando este video. Mamacita, te amo mucho, mucho. Bienvenidos, bienvenidos a una clase más, a una materia más. Bienvenidos a todos, a todos. Dios los bendiga, a todos los estudiantes que están en grupo, están de manera individual, pero están viendo muy atentos esta clase. Esta materia que vamos a comenzar es muy buena, muy efectiva, muy práctica y le va a ayudar de manera muy, pero muy especial. Vamos a orar y vamos a colocar esta clase en manos del Señor. Señor, te damos muchas, pero muchas gracias por la bendición que nos das, este momento, Señor, este instante. Queremos, Señor, que tengamos un espíritu enseñable, que podamos estar listos y preparados para poder, Señor, recibir las instrucciones tuyas, tu preparación y tu formación. Que nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón esté listo y preparado para lo que viene, porque sé que será grandioso. Señor, bendigo la vida de los estudiantes, de todos y cada uno de los que están muy atentos a esta clase. En el nombre de Jesús, sé que es así. Amén y amén. Bueno, este tema es un tema muy, pero muy especial. Creo que para ser efectivos en el ministerio, ser efectivos en lo que el Señor ha colocado en nuestro corazón, tenemos que ser buenos líderes. Las materias de Range University hay varias que están enfocadas en el liderazgo. Hay unas que están enfocadas en el autoliderazgo, otras están enfocadas en cómo liderar a otros. Pero en esta ocasión voy a enfocarme en una materia maravillosa que se llama liderazgo transformacional. Es el liderazgo de Jesús, es el liderazgo que Jesús usó con sus discípulos. Recuerde que Jesús toma a 12 personas que no eran perfectas, con muchísimos errores, y los lleva a que se conviertan en apóstoles, cumpliendo una misión gigantesca, y estos apóstoles transforman el mundo en aquel entonces. O sea, fueron líderes impresionantes, pero tuvieron un gran ejemplo. Y el liderazgo que Jesús efectuó en ellos fue un liderazgo transformacional. Y de eso se trata la materia. Entonces, anótela por favor, materia llamado transformacional. Una materia muy, pero muy importante. Cuando empezamos a hablar sobre liderazgo, creo que llega a nuestra mente varios tipos de líderes que existen. Hay líderes buenos, otros no son tan buenos, preguntas que se resolvieron en alguna otra materia, que si el liderazgo nace o se hace, etcétera, como eso. Pero cuando hablamos del liderazgo de Jesús, Jesús como líder fue nuestro mayor modelo de referencia. Si usted y yo queremos ser buenos líderes, pues miremos a Jesús. Jesús fue excelente en todo su liderazgo, en cómo trató, en cómo formó, en cómo ayudó, en cómo instruyó a la gente, en como modelo de referencia, en todo su ejemplo. Lógicamente Jesús es el mejor. Podemos mirar a otros, pero siempre tenemos que enfocarnos en que la mirada debe ser puesta en Jesús, porque Él es nuestro mayor modelo de referencia. Entonces el ministerio y el liderazgo que Jesús efectuó en los discípulos fue un liderazgo transformacional. Jesús toma a los discípulos de una manera muy especial. Hace poco estaba enseñando esto. Y es que Jesús, dice la Biblia y dice la versión de Lucas, que Jesús oró toda la noche. Y al otro día llamó a sus discípulos y entre sus discípulos escogió a 12. Número uno, que Jesús llamó, oró toda la noche. No significa que Jesús se la pasaba todas las noches orando. Después de cada actividad, él se apartaba a orar, pero no todas las noches estaba orando, porque si no, ¿cómo estaría? ¿A qué hora dormiría? Entonces Jesús también tenía tiempo de dormir, pero en esa ocasión toda la noche oró, porque el otro día tenía que tomar una decisión muy, muy importante y era escoger a 12. No, Jesús no solamente tenía 12 discípulos, tenía muchos discípulos, pero entre esos muchos discípulos escogió a 12 que les iba a dar ese tratamiento especial. Y hay algo que quiero que entendamos, y es que es fundamental que nosotros tengamos nuestro equipo de personas y que tengamos siempre un grupo de personas a quien enseñemos y formemos como nuestros discípulos más cercanos. Podemos tener una gran multitud de personas a quienes formamos e instruimos, pero ese grupo de personas tenemos que hacer nuestro propio equipo de trabajo. Ese grupo de personas que están alrededor nuestro y que nosotros le impartimos cosas que tal vez a los otros no le pudiéramos impartir, porque es un grupo especial que trabaja, que está cercano al pastor o al líder o al ministro. Todo ministerio y toda ejecución ministerial tiene que tener un equipo de trabajo. Quiero que lo anote, quiero que lo tenga claro.
Todos debemos tener un equipo de trabajo. No, yo trabajo con damas, haz un equipo de trabajo. Yo trabajo con niños, haz un equipo de trabajo para que no te sientas solo ni sola trabajando con niños. No, yo trabajo con los jóvenes, haz tu equipo de trabajo, esta gente cercana que debes formar, capacitar para que tengan la visión que Dios te ha dado y trabajes con los jóvenes o con los hogares o con las familias o en lo vocacional o en lo social o en la educación o en los medios de comunicación, no sé en qué área Dios te ha colocado. Pero independientemente, muchos ministerios fracasan porque cuando comienzan el ministerio están solos, pero nunca trabajan formando un equipo de trabajo. Entonces Jesús comienza solo, teniendo una gran cantidad de gente que lo seguía, pero llega un momento en que Jesús dice, no puedo seguir solo, tengo que tener gente a mi lado, tengo que tener personas que estén al lado mío y que les podamos dar las instrucciones, que yo los forme y se conviertan en mis sucesores, que yo pueda impartir mi unción, mi palabra, mi conocimiento y los esté formando para que ocupen la labor que deben ocupar cuando yo no esté. Y este es un legado maravilloso. Creo que siempre, siempre hay un premio y una bendición cuando todo pastor, líder y ministro tiene un gran equipo de trabajo. Pero hacer un equipo de trabajo, formar un equipo de trabajo no es fácil. El que diga que no, que eso lo hace la noche a la mañana, no es fácil. Hay mucha gente que se dispone, pero el que conoce el tema, el que se ha podido involucrar en eso, sabe que formar un equipo, hay iglesias que le cuesta años, años formar un equipo de trabajo. Porque no es fácil, porque exige mucho de parte del líder, de parte de nosotros, de los que estemos formando este equipo de trabajo, nos exige muchísimo. Entonces, lógicamente, se cometen muchos errores y tenemos que corregir esos errores. Entonces, es fundamental que entendamos que sin un equipo de trabajo no podemos lograr el éxito que quisiéramos tener en los resultados que queremos obtener para Dios. Ojo, si queremos resultados grandes para Dios, tenemos que tener un buen equipo de trabajo. Jesús solo no lo podía hacer. Él necesitó un equipo de trabajo. Y por eso era fundamental formar un liderazgo como un equipo de trabajo, un equipo que estaba cercano a Él. Y si Jesús lo hizo siendo el Dios, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos también como pastores, como ministros, como líderes, como gente con un llamado y con un propósito de formar nuestro equipo de trabajo? Entonces, esta instrucción, este liderazgo que hagamos con nuestro equipo de trabajo no tiene que ser otro, sino un liderazgo transformacional. Liderazgo que transforma la vida de ellos. No es un liderazgo que estoy buscando que me ayude solamente a mí, sino es un liderazgo que lo que yo le esté dando lo esté transformando. De eso voy a profundizar un poco más adelante. Pero quiero que notemos varias cosas del liderazgo de Jesús. Y esta materia vamos a mirar a Jesús como líder y vamos a enfocarnos en todo lo que hizo Jesús como líder. Entonces, quiero que vea tres cosas, número uno, tres cosas que es fundamental que lo entendamos que Jesús hizo en el liderazgo. ¿Qué hizo Jesús con los líderes? Hizo tres cosas, hizo muchas, pero tres quiero que la noten en particular. Número uno, Jesús los amó. Jesús los amó. Anótenlo por favor. Jesús los amó. El liderazgo de Jesús estuvo enfocado en amor. Jesús toma a personas que tal vez tenían muchos errores, pero Jesús siempre impartió en ellos compasión, siempre impartió en ellos amor. Nadie puede amar a alguien si no se siente amado por ese alguien. Y los discípulos amaban a Jesús porque sintieron desde el primer momento que en Jesús encontraron un amigo real, un padre para algunos, un hermano para otros, pero Jesús demostró amor hacia ellos todo el tiempo. Y es algo que muchos líderes hoy en día no hacen. Hay muchos líderes que están caminando, pero no están demostrando el amor hacia sus ovejas, el amor genuino, el amor de Dios hacia su liderazgo. Y esto es algo que debemos trabajar todos los pastores, los líderes, los ministros, los que estamos formando equipo de trabajo, es que tenemos que buscar amar a la gente, que la gente se sienta amada por nosotros. Y cuando hablamos de sentirse amada, podríamos hablar de muchas cosas, sentirse comprendida, tal vez tolerada, respetada. Eso habla del amor, sentirse que no está juzgando, que nosotros no estamos juzgándolo, que entendemos sus procesos, que comprendemos, que le tenemos paciencia. Hay mucha gente que no le tiene paciencia a su equipo de liderazgo, entonces los anda sacando y por cualquier tontería los bota y los coloca en disciplina todo el tiempo, pero no trabaja en ellos en amor. Entonces Jesús toma a 12 y ellos sienten durante todo el tiempo de que el liderazgo que Jesús está tomando en ellos es un liderazgo en amor,
Quiero que me comprenda muy bien esto porque se requiere hoy en día un liderazgo en amor, no un liderazgo de otra manera, un liderazgo en amor. Esto es clave, fundamental e importante. Ese liderazgo en amor tenemos que llevarlo siempre a cabo. Eso podríamos profundizar mucho, pero fue el primer punto en que Jesús hizo, fue un liderazgo de amor hacia los discípulos. Lo segundo que Jesús hizo fue que Jesús los llevó hacia un proceso. No solamente los amó, sino los procesó. Cuando hablamos de procesar, es que definitivamente los formó. Él no tenía gente al lado de él para que lo acompañaran solamente, porque Jesús se sentía solo y quería gente a su lado. No, Jesús no quería gente al lado de él para que lo vieran y lo estén diciendo, oh, qué grande eres tú. No, el objetivo de Jesús, aparte de amarlos, el objetivo de Jesús fue pasarlos por un proceso formativo. Entonces, lo segundo que hizo Jesús fue lo que los procesó en formación. ¿Qué significa formación? Significa que Jesús lo que hizo en ellos fue convertirlos en personas diferentes a través de procesos. Les enseñaba en la práctica a que mejoraran su temperamento, que tuvieran autocontrol, que tuvieran una vida espiritual, que cambiaran su vocabulario, su manera de hablar, que fueran útiles para la obra del Señor. Los formó los cambió de ser pescadores, muchos de ellos en ser cobradores de impuestos, en ser gente tal vez pasada inapercibida por muchos, los colocó en personas valiosas e importantes. Jesús los transformó porque los procesó, porque tenía conciencia de formación. Jesús sabía que tenía que transformarlos a través de una formación y esa formación viene a través del proceso. Eso es la misma conciencia que debería tener un padre con sus hijos. Porque hay padres que entretienen a sus hijos, pero no entienden que deben formar a sus hijos para que cuando ellos crezcan y se vuelvan adultos, se conviertan en buenos ciudadanos. Entonces hay padres que se les olvidó que el objetivo de tener hijos es formarlos. No simplemente darles un celular o darles comida o darles vestuario, porque hoy en día mucho padre se desinteresa por la formación y los coloca frente a la computadora, frente al celular, frente a la televisión, y que la televisión y que los medios de comunicación masivos los forme y que el celular los forme a los niños, y los padres no están formando a sus hijos. Y eso es por eso vemos una generación tan corrompida, de tan pocos valores, de tan pocos principios, y vemos una sociedad donde el joven hoy respeta la autoridad tan fácilmente porque nunca fue formado. Los padres antiguos tenían mayor conciencia sobre formación y siempre le enseñó a su hijo a ser educado, a ser respetuoso, a ser honrado, a no decir mentiras, y todo el tiempo estaba la mamá y el papá formando a su hijo porque entendía que el objetivo de tener hijos, aparte de amarlos y estar con ellos, es que ellos fueran formados para que se conviertan en ciudadanos de bien. El liderazgo es para eso. El liderazgo es que a mí no me llega gente perfecta, a mí no me llega gente lista, a mí no me llega gente que llegó el cielo de una vez, porque hay gente que me llegó del cielo, hay gente que le puede llegar del cielo, hay gente que le puede llegar del infierno, no importa dónde le llegue, pero lo importante es que usted toma a esa gente y los pasa por un proceso formativo para convertirse en estas personas en lo que Dios quiere que se conviertan. Entonces, yo los tengo que pasar por un proceso de formación. ¿Qué significa? Que aunque no vengan preparados, mi objetivo es formarlos a ellos, enseñarles a orar, a creer, a tener paciencia, a que desarrollen el fruto del Espíritu Santo, a que desarrollen carácter, a que sean fuertes, a que sean firmes, a que sea gente de bien, a que sea gente bien formada. Esta es la alegría de un pastor, la alegría de un líder. Es que cuando vean a sus hijos espirituales, conozcan a sus discípulos, sea gente bien educada, bien formada. Cuando usted y yo vemos a un hijo, un adolescente que es irrespetuoso, que no habla correctamente, que es grosero, que es impuntual, que es ladrón, etcétera, etcétera, usted dice, al verlo muchacho, usted dice, jovencito, usted dice, es un malcriado. Y ese es el término correcto. Fue mal criado, no fue criado correctamente. Tuvo una mala crianza, por eso fue formado de esa manera. Cuando usted ve un líder bien formado, por eso cuando usted sale de su lugar de reunión, de su congregación, su comportamiento va a hablar primeramente de Dios, va a hablar de usted, de su fe, de lo que usted tiene, pero también va a hablar de su congregación y del pastor que usted tiene. Porque cuando usted va a un lugar y de repente no se comporta como debe comportarse, falta la ética, pero también está deshonrando el lugar y está deshonrando los valores o los principios que le han enseñado. Pero yo conozco gente que no se arrodilla a orar. Entonces yo le pregunto, ¿será que el pastor nunca le enseñó a orar?
O yo conozco gente que ora 5 minutos. ¿Cómo alguien va a orar 5 minutos? ¿Acaso el pastor no le enseñó a que debe orar mucho más que 5 minutos? Yo conozco gente que lleva 10 años en el Evangelio y no conoce dónde queda Joel ni los profetas menores y va a buscar, uno le dice busque los salmos y los busca cerca de Apocalipsis y no sabe ni la Biblia, no conocen la Biblia. Y uno le pregunta, pero lleva 10 años en el Evangelio, entonces ¿qué tipo de formación está recibiendo su pastor? Entonces, está bien cuando el pastor dice, yo le enseñé pero no quiso aprender. O otra cosa es cuando el pastor o el líder o el ministro no está enfocado en la formación. Y ojo, y esta es una parte importante, porque hoy en día lo que estamos haciendo es entretener y no formar. Y porque estamos en este estudio formativo, le digo a los pastores que se están formando con nosotros y a aquellos que van a ser pastores, ojo, con meter muchas actividades a la iglesia y muchas cosas que lo que llevan a la gente es a ser entretenida, pero no a ser formada. A entrar en muchas actividades a punto en que se conviertan en activistas constantes, pero no en personas formadas. Esto es peligrosísimo. Yo no estoy en contra de nada de lo que voy a decir, perdóneme si de pronto se ve de esa manera, pero si yo tengo un grupo de jóvenes y solo le enseño a danzar, y solo le enseño a la alabanza y a gritar y a moverse, y no le estoy enseñando a formarse, y no lo estoy formando en Cristo Jesús, entonces tengo jóvenes que cuando llegan a la universidad y se vuelven adultos, se descarrean y se apartan porque no tienen bases firmes. Si yo tengo unos niños que solamente le enseño cositas así bonitas y no los estoy formando desde niños para que crean, confíen y caminen en el Señor y conozcan la palabra, entonces ¿qué estoy formando? Estoy formando niños que cuando llegan a adolescentes se apartan y se descarrean. ¿Sí me hago entender? Y es que la formación tiene que ser clave. Clave en todo, en toda ejecución de liderazgo, el formar a la gente tiene que ser clave. Por eso un pastor debe estar constantemente formando. No traiga celular, lea la Biblia. Pastor, pero el celular sí, pero traiga la Biblia física también. Levántese cuando se esté. Me gusta ese tipo de pastor, pero levante, ore más duro, ore que se le entiende, arrodíllese para orar. Es que tan cansón. No, lo está formando. No, como así que está llorando? Colóquele fe. No llore tanto. Párese en fe en el nombre de Jesús. Entonces uno dice, es el pastor que está preocupando por la formación. No hable de esa manera. Corrija esta situación. Camine de esta forma. Hable esto. Cuidado con este pecado. No caiga en tal tentación. Ojo que aquí viene algo raro. Entonces lo está formando, lo está instruyendo para formarlo. Y la formación es fundamental. Si yo amo a alguien y no lo formo, no lo estoy amando. Porque el amor no es solamente consentir, decirle qué lindo eres y decir qué grande eres tú, sino lo debo llevar en un asunto formativo. La gente tiene que sentir que cuando llegan a la iglesia son unos, pero después de ese proceso con el pastor o con el líder, se convirtieron en otro tipo de personas, fueron formados. Esto es clave, importante, útil, y esto lo tenemos que tener aquí en el corazón. No entretengamos gente, formemos personas. Forme a tus hijos como cristianos. Los que tienen hijos, estudiantes, escúchenme, si tienes hijos, fórmalos como cristianos y buenos creyentes. A la gente que estás por encima, tú estás por encima de ellos, Dios no te los colocó para que los entretengas, sino fórmalos, fórmalos. Jesús los amó, pero Jesús los formó a través de un proceso. Lo tercero que hizo Jesús, y esto me encanta, es que Jesús les dio propósito. Anótelo por favor, les dio propósito. ¿Qué significa que les dio propósito? Es que les dio la oportunidad a ellos de que realmente encontraran el llamado. Jesús cuando llamó a Pedro le dijo, sígueme que te haré pescador de hombres. Les dio propósito, le dijo, ya no serás pescador de peces, sino te vas a convertir en pescador de hombres. Este propósito es maravilloso, porque la gente tiene que entender que no está y que no viene a la iglesia para ocuparse todo un tiempo ahí en la iglesia sentado en una silla, la misma silla de siempre, y ocupando los mismos puestos y siendo ujier durante 20 años, sino que hay un propósito, y hasta no alcanzar ese propósito, no voy a descansar en mi liderazgo. Mi liderazgo es llevarte a ti al propósito, llevarte a ti al plan. Un pastor debe estar contento, feliz, cuando de repente ve que ese miembro el domingo no vino a la iglesia. ¿Y por qué no vino? Porque está viajando, porque es misionero. ¿Por qué no vino? Porque ese día está predicando en otra parte. ¿Por qué no vino? Porque está cumpliendo su propósito. Porque cuando llega la gente a la iglesia, porque cuando alguien está siendo pastoreado por nosotros, liderado por nosotros, debemos comprender de que Dios tiene un plan en cada uno de ellos. Y hay gente que está ahí, que va a ser mañana un líder a nivel político o a nivel social, o va a ser una persona muy fuerte a nivel financiero, o van a ser un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro, o va a ser alguien que le va a servir al Señor en alguna área. De repente alguien que va a trabajar con niños o con jóvenes, o va a trabajar con las parejas, o va a trabajar en la educación o en medios de comunicación. Hay muchos campos de acción. Entonces, el objetivo es
tomar esa persona que hoy viene sin propósito, pasarlos por un proceso de amor donde voy a tener paciencia, comprensión, tolerancia, respeto, donde voy a estar con esa persona en sus dificultades, pero también los voy a pasar por un proceso para un objetivo, y el objetivo es que alcancen un propósito. Y la felicidad de un líder que es transformacional, la felicidad de Jesús, es que Jesús va y los lleva hasta que se cumple ese propósito. Y Jesús en Juan 17 dice, vea, todos los que me entregaste, menos uno que era el que se tenía que perder, pero todos aquí están, aquí están, he sido responsable con ellos. Y cuando Pedro niega a Jesús, y Jesús cuando resucita, la orden fue, la palabra fue, voy a Galilea, vayan a Galilea, y allá y Jesús va y se los encuentra en Galilea. Y llama a Pedro aparte y le dice, ven, sígueme, vamos a hablar. Vamos a arreglar un problemita que hay. Y Pedro, sí, Señor, tú me amas, sí, yo te amo, apacienta mis ovejas. O sea, el propósito sigue. Pedro, me amas, sí, yo te amo, apacienta mis corderos, sigue el propósito. Pedro, tú me amas, Señor, tú lo sabes todo, entonces apacienta mis ovejas. O sea, le estoy diciendo, aunque me negaste 3 veces, te pregunto 3 veces si me amas, perfecto, borrón y cuenta nueva. Pero ojo, tu propósito está en pie. Y dijo, no te vayas de ahí hasta que desciende el Espíritu Santo. Y le dijo a todos los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido, porque cuando vino el Espíritu Santo se paró Pedro, empezó a predicar, y este día se convirtieron más de 3,000 personas. Y después se convirtieron 5,000, y la iglesia pasó de ser 120 a ser más de 8,120 personas en pocos días. ¿Por qué? Porque se cumplió el propósito. Y el objetivo de todo líder no solamente es amarlo, tolerarlo, comprenderlo y tenerle paciencia, sino pasarlos por un proceso. ¿Y por qué los paso por un proceso? Porque los estoy preparando para el propósito. Porque algún día van a enfrentar retos, algún día van a llegar a muchos desafíos, algún día van a encontrarse con cosas grandiosas, y ellos tienen que estar listos y preparados para eso. Pastores, ministros, líderes que me ven, alumnos de Orange University, quiero que entiendan, quiero que comprendan que el objetivo del liderazgo no es otra cosa sino amarlos, formarlos y llevarlos a su propósito, darles destino, darle propósito, que se encuentren con el propósito. Nos vamos a sorprender porque mucha gente a nuestro alrededor es gente que tiene un propósito gigantesco, y la alegría de un pastor, de verdad se lo digo, la alegría de un pastor debe ser esa. Cuando el pastor llega y dice, wow, me encuentro, esta persona llegó aquí, ni sabía para qué había nacido, pero se encuentra con Jesús, la iglesia le sirvió, nuestro liderazgo le funcionó, y ahora sí es una persona que tiene un propósito valioso en Cristo Jesús. Eso realmente nos da muchísima alegría, y Dios está haciendo y seguirá haciendo cosas grandes en muchas, pero en muchas personas. Esas son las primeras 3 cosas que hizo Jesús. En eso va a ser la base de todos los temas que vamos a trabajar entre ellos. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de que hay 2 tipos de liderazgos. Hay 2 tipos de liderazgos. Siempre hay muchos tipos, pero quiero hablar de 2 tipos de liderazgos que hay. Hay un liderazgo que es el liderazgo autoritario. El liderazgo autoritario. Vamos a hablar de varios. Voy a colocarle varios en particular, no solamente 2, sino varios. El autoritario. ¿Sí? Está el liderazgo autoritario. Está el liderazgo democrático. Y está el liderazgo transformacional. Vamos a hablar de esos 3. Hay muchos más, pero quiero que entiendan esos 3, especialmente eso. ¿Cuál es el liderazgo autoritario? El liderazgo autoritario es el líder que se levanta y dice, aquí se hace lo que yo diga y punto. ¿Ha encontrado líderes así? Sí, muchos. Aquí se hace lo que yo diga y se acabó. Entonces, hágame el favor, usted párese aquí, ojo con esto, cuidado con lo otro, por aquí, por allá. Y el objetivo, entonces, es un líder bravo, es un líder autoritario, es un líder demandante, es un líder que convierte a la gente en codependiente de él. Entonces, ese líder, que la gente que está bajo este liderazgo no piensa por sí mismo, sino piensa lo que el líder piensa. No tiene la capacidad, porque es el que llama, pastor, ¿será que me baño? Pastor, ¿será que no me baño? Pastor, ¿será que como? Pastor, ¿será que viajo? Pastor, ¿será esto? Pastor, ¿será lo otro? Y no piensa por sí mismo, sino necesita al pastor o al líder o al que está arriba para que le diga qué tiene que hacer en todas las cosas. Y no estamos hablando de que está malo pedir asesoría, pero estamos hablando de que ellos no tienen la capacidad de discernir ni hacer nada porque son codependientes del pastor, codependientes de su líder o codependientes de la otra persona. Entonces el líder que impone la autoridad, es que a mí me respeta, es que se tiene que honrar al cielo,
siervo y hágame el favor y colóquese bien y haga esto y haga lo otro y y lo coloca en una posición así y es fuerte. Realmente es fuerte, es un líder que hace. Yo conozco pastores autoritarios, líderes autoritarios, que son tan fuertes que maldicen a la gente. Y el día que te vayas de la iglesia te va a caer una maldición, te va a caer un rayo en tu cabeza, tu suegra se va a ir contigo, te va a ir mal en la vida y te coloca una cantidad de cosas fuertes. Y la gente anda con temor. ¿Y por qué no te vas? No, me da miedo. Pero habla con el pastor. Uy, no, ¿qué tal que me regañe? Pero coloca tu punto de vista. No, ¿cómo lo voy a colocar? Y no puede hablar, no puede opinar, no puede hacer nada porque está bajo un liderazgo de autoritarismo, no de autoridad. Es un liderazgo de autoritarismo, un liderazgo donde el pastor o el líder coloca las reglas y si no le gustó, ahí está la puerta, porque el que se va, ese es el dicho de ese pastor autoritario, el que se va no me estorba, y el que se va no me hace falta, y el que viene no me estorba, entonces, etcétera. El pastor demandante, el que y si no se hacen lo que yo diga, y no está en la palabra. Hay muchos de estos líderes lo que hacen es manipular hasta la Biblia. Es que la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, y llevan a la gente en miedo, en susto y en terror. Hay mucho pastor y líder y ministro que aplican un liderazgo autoritario en sus miembros. Mucho líder, por favor, usted nunca lo haga. Nunca aplique ese liderazgo autoritario, ese liderazgo que lleva a la gente a fracasar, que lleva a la gente a que ande con miedo, que lleva a la gente a que está ahí no porque Dios lo colocó, sino lleva a la gente porque sabe que no se puede salir, lleva a la gente en esa situación. No lo haga. Siempre lleve, por favor, un liderazgo totalmente diferente al liderazgo autoritario. Este es un extremo. El liderazgo de autoridad, autoritarismo, es un liderazgo extremista. Está el otro extremo, es el liderazgo democrático. El liderazgo democrático, anótelo por favor, es el liderazgo donde todos opinan. Entonces no hay líder. Es el liderazgo donde todos dicen. Entonces el líder se levanta y dice, bueno, vamos a pintar la pared de blanco. Pero díganme ustedes, ¿qué color les gustaría? Entonces alguien dice, no, a mí me gustaría rojo, no, a mí me gustaría azul, no, a mí me gustaría negra. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Pero la guianza fue para el pastor, fue para el líder, pero el líder dice, no, pues yo quería blanco porque Dios me había guiado que fuera blanco, pero si ustedes dicen que es negro, pues bueno, hagámoslo. ¿Cuántos votan? Y todos votaron por negro. Entonces el líder no lidera, sino simplemente el grupo es el que lidera. La gente hace las cosas y todos están de acuerdo en hacerla. Entonces es un liderazgo donde las personas, si están de acuerdo, lo hacen y si no están de acuerdo, no lo hacen. Ese es un liderazgo democrático donde todos tienen que estar de acuerdo. Entonces no hay liderazgo. Porque el líder es el que direcciona y el que guía. En algunos casos, lógicamente, se tienen que aplicar las dos cosas. En algunos casos el líder tiene que ser de autoridad y decir qué pena, pero las cosas son así. Las cosas son así y yo sé que a muchos de ustedes no les gusta, pero Dios me direcciona a que sean así la situación y qué pena, pero así se tienen que hacer porque yo soy el líder y Dios me ha colocado como líder y tengo que responderle a Dios con esto, entonces las cosas tienen que ser así. Hay momentos en que el líder tiene que ser de autoridad y hay momentos en que el líder tiene que ser democrático y decir, mira, esta no es una decisión que yo puedo tomar solo, es una decisión donde lo que ustedes digan, lo que ustedes piensen, vale mucho, es muy importante, por favor denme su voto, denme por favor su opinión, necesito su opinión en este caso, porque esto es importante, porque todos nos vamos a involucrar, ustedes qué piensan de eso, yo los escucho, es un liderazgo maduro, es un líder maduro que sabe en cierto momento en que hay que ser de autoridad, pero no autoritarismo. No ser un autoritario, sino de autoridad. Y hay momentos en que tienen que utilizar la democracia y que lógicamente todos deben hablar. Eso es cierto. Los dos extremos del liderazgo es lo malo. Es el líder que no puede mover un dedo, no puede mover un pie, no puede mover nada, sino todos están de acuerdo para que se muevan. Y no todo el mundo está en el mismo nivel espiritual, ni en la misma dimensión del Señor, ni todos están en la misma situación. Entonces, lógicamente, esto no funciona. Y está el otro líder, que es el líder que impone su voluntad, que impone su situación, que los vuelve codependientes de él. Entonces, ese es un problema también, esos dos liderazgos. Cuando vimos a Jesús, Jesús no se movió en ninguno de esos dos liderazgos. Jesús pedía la opinión, le preguntaba a los discípulos muchas cosas, pero era el líder el que llevaba. En algunos momentos les tocó ser de autoridad, pero nunca se vio a un Jesús autoritarismo o con autoritarismo todo el tiempo, sino Jesús mostraba su autoridad y fue así, fue un Jesús muy bueno como líder. Por eso es nuestro modelo de referencia. Entonces está la tercera forma de liderar, que es uno con autoridad, con autoritarismo, el otro con democracia y el otro liderazgo, que es el liderazgo transformacional. Jesús llevó un liderazgo transformacional.
¿Qué significa un liderazgo transformacional? Es un liderazgo que busca la transformación de la persona liderada. O sea, busca transformar, llevar a esa persona de un punto A un punto B, llevar a esa persona a que complete y logre el propósito que Dios tiene con ellos, llevar a esa persona a que llegue al destino que Dios tiene con ellos, llevar a esa persona por esos tres procesos de amor, de, eh, de amor, de proceso, de formación que hablábamos y llevar a esa persona al destino, a que cumpla su objetivo y de muchas más cosas que vamos a hablar sobre el liderazgo transformacional. Pero lógicamente vamos a llevar a la gente a eso. Y Jesús llevó a ese liderazgo de transformación. La gente fue transformada. Jesús los transformó a ellos y lógicamente es algo maravilloso. Y eso tenemos que lograr y tenemos que hacer, que pasemos y que llevemos ese nivel de transformación en cada una de las personas que tengamos. No tengamos un liderazgo de autoritarismo, no tengamos un liderazgo netamente democrático, sino tengamos un liderazgo transformacional. Y de eso se trata la materia y en eso vamos a profundizar tremendamente sobre ese liderazgo. Ahora le pregunto, ¿usted ha conocido líderes que solamente se mueven en lo democrático? Que toda la opinión de todos y todos dicen lo mismo y si todos están de acuerdo, eso se funciona y no. Ha conocido el tipo de liderazgo donde es el pastor o el líder o el ministro es el que dice y el que nadie puede opinar, nadie puede decir nada. ¿Ha conocido esos dos extremos? Creo que sí, cierto que sí. Esos dos extremos existen y los hemos conocido. Pero ahora vamos a conocer el transformacional. Entonces, tarea. La primera clase rápida de iniciación hacia la materia, pero quiero que hagan una tarea sencilla. Quiero que me busquen ejemplos de liderazgo de autoritarismo en la Biblia. Ejemplos de liderazgo transformacional y ejemplos de liderazgo democrático. Hay en la Biblia ejemplos de liderazgo democrático. Busquen, no todos los ejemplos de liderazgo democrático es malo, pero búsquenme ejemplos de liderazgo democrático, búsquenme ejemplo de liderazgo transformacional y búsquenme ejemplo de liderazgo de autoritarismo. Liderazgo donde el líder se imponía y de malas. Y eso era lo que decía, y si le gustó bien, y si no, también. Entonces búsquenme ejemplos bíblicos de cada uno de esos tres campos para que usted y yo podamos conocer a profundidad. Busque a Jesús, por favor. Busque a Jesús en su liderazgo transformacional, cuando Jesús realmente los amó, los formó, los transformó, los llevó a su propósito. Busquen otro tipo de líderes en la Biblia. Hay muchos tipos de líderes también en la Biblia. Entonces hagan esa tarea, estudien, porque eso nos va a servir muchísimo para el objetivo de esta materia. Espero que esta materia les hubiera servido y que hoy podamos tener una luz grandiosa y grandísima de que debemos ser líderes que transformen las vidas, que los lleve por amor, que los lleve por procesos formativos y que los lleve al propósito. Si usted y yo nos convertimos en ese tipo de líderes, créalo, que tendremos una generación diferente de cristianos, porque hoy en día se requieren líderes que lleven a la gente a una transformación genuina a través de Cristo Jesús. No líderes que entretengan, no líderes que solamente mantengan a la gente por mantenerla, no líderes que el único objetivo es que vengan a la iglesia, sino líderes que realmente llevemos a la gente a que se encuentren con el propósito de Dios a través de ese amor que le demos y de ese proceso formativo que le entreguemos a ellos. Entonces espero que nos hubiera servido. Vamos a orar y vamos a permitirle a Dios que nos siga iluminando en esa parte. Señor, te damos muchas gracias. Sabemos y entendemos que hay muchas cosas que tenemos que comprender y caminar en esta verdad. Ay Dios, tenemos que ser líderes transformadores, Dios, líderes que lleve a la gente a una transformación real. Primero en nuestra vida y Señor, también a las vidas de los que tú has permitido que lideremos. Tal vez, Señor, hemos sido líderes autoritarios en cierto momento o muy mansitos o democráticos en otras. Necesitamos tener un equilibrio donde llevemos a la gente al amor, llevemos a la gente al proceso formativo y llevemos a la gente realmente a este propósito que tú tienes con ellos. Te pido que nos ayudes, te pido que realmente nos ayudes a lograr este propósito. Danos la fe, danos el conocimiento y la revelación sobre esto. Ahorita que hagamos la tarea, todos los estudiantes, Señor, ilumínales para que cuando estudien la vida estos líderes, Señor, puedan entender muchas cosas más que no han entendido y que les va a servir muchísimo en el liderazgo que están funcionando y que están haciendo. Te lo pido en el nombre de Jesús, que esta clase quede en nuestro corazón y que podamos ver resultados maravillosos. En el nombre de Jesús, sé que es así. Te doy muchísimas gracias. Amén y amén.
Mis queridos estudiantes, que el Señor los bendiga de manera gigantesca. Nos vemos en la próxima clase con mucha expectativa porque empezamos a seguir tratando el tema del liderazgo transformacional. Muchas, pero muchas bendiciones.